Elegidos por el cielo. La revelación divina es clara. No desestimes esta advertencia profética. En el pequeño pueblo de San Miguel, donde el sol dorado acaricia las tierras de cultivo y las risas de los niños llenan el aire, vivía Andrés, un hombre de fe inquebrantable, devoto católico y ferviente amante de la Virgen de Guadalupe. Su vida, hasta ese día fatídico, era un hermoso cuadro de armonía, familia y comunidad. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su hogar. Su hijo menor, Miguel, un encantador niño de 8 años, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal que lo dejaba al borde de la muerte. Los médicos lo habían desahuciado, y con sus palabras, el mundo de Andrés se había desmoronado. Atrapado entre la desolación y la oración, Andrés se encontraba en la capilla, su refugio sagrado, de rodillas, buscando respuestas en el eco de sus súplicas. Las luces titilaban, mientras los fieles, con rostros llenos de preocupación, unían sus voces en un poderoso canto. «Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros», clamaban, y Andrés sentía que cada palabra penetraba su corazón roto. ¿Dónde estaba Dios en este momento de sufrimiento? Con cada avivamiento de fe, la desesperación se entrelazaba con la esperanza, como una danza entre la luz y la oscuridad. Los días pasaban y el estado de Miguel se deterioraba. Las voces de quienes dudaban se alzaban en su mente, cuestionando si sus oraciones realmente tenían poder. Sin embargo, una noche, cuando el silencio recubría todo, una profunda revelación lo sorprendió. En la penumbra, Andrés escuchó una voz suave. «Tu fe moverá montañas y el cielo te responderá». En ese instante, un fuego de renovación ardió en su corazón, como un chispeante destello del cielo recordándole que no estaba solo. Pero la realidad era implacable. Alternativas surgieron a raudales, desde hervidos de hierbas hasta oraciones especiales, y la comunidad comenzó a dividirse. Algunos clamaban por un milagro. Otros, sumidos en la desesperanza, cuestionaban su fe. La tormenta en el corazón de Andrés crecía, atrapado entre mantener viva la fe en su hogar, mientras su esposa empezaba a mostrar signos de desánimo. En cada conversación, sus esperanzas parecían desvanecerse como el sol al caer la tarde. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una tarde, sin previo aviso, Miguel comenzó a presentar un giro inesperado. Mientras Andrés leía un pasaje de la Biblia, su hijo, sonriendo, se levantó de la cama y comenzó a jugar. «Papá, mira, estoy bien», exclamó Miguel, llenando el hogar con su risa pura. Andrés sintió que el aire vibraba con una energía fresca, un aliento nuevo de vida. ¿Era este un milagro? El pueblo entero estalló en júbilo, pues la noticia corrió como pólvora. Pero, entre la alegría, la pregunta persistía. ¿Sería todo esto real o simplemente un espejismo que se desvanecería con la luz del día? La comunidad, unida por tanto tiempo, se hallaba ahora dividida en jubilosos y escépticos. Andrés, el líder espiritual que solía ser faro de fe, se encontraba cuestionando su propia revelación. Dentro de cada uno de ellos, el eco de la duda comenzaba a resonar. ¿Podrá sostener la llama de la fe en su hogar y en su querido pueblo frente a esta tempestad? La historia apenas comenzaba, y más incógnitas se ciernen en el horizonte. Andrés caminaba de un lado a otro en su hogar, su mente en una maratón de pensamientos. La cálida luz de la tarde entraba por la ventana, pero en su corazón sentía un nublado de emociones encontradas. Miguel corría alegremente por la sala,
como si el tiempo no hubiera estado a su lado en los últimos días. Cada risa de su hijo era un recordatorio del milagro, pero también de la fragilidad de la vida. ¿Es esto real, Dios?, murmuraba Andrés, mientras observaba a su hijo jugar. En su interior, la batalla entre la fe y la duda se intensificaba. Se preguntaba si ese momento de alegría era una prueba de Dios, o simplemente un deslumbrante espejismo. Acercándose al altar familiar, encendió una vela. Empezó a orar, su voz temblorosa y llena de sinceridad. Señor, dame claridad. ¿Qué deseas de nosotros en este camino? Las semanas siguientes fueron intensas. Mientras la comunidad celebraba el regreso de Miguel como un milagro, la sombra de la incredulidad seguía acechando. Algunas personas acercaban a Andrés, mirándolo con ojos de desconcierto, a la espera de que él confiara plenamente en el milagro que todos celebraban. «No debe ser tan fácil para ti, hermano», le decían, pero en el fondo, él luchaba con sus propios pensamientos. Una noche, al borde de la desesperación, salió a pasear. La brisa nocturna le acariciaba el rostro mientras el resplandor de la luna iluminaba su camino. Cada paso resonaba en su corazón, guiado por el susurro de la naturaleza. Fue en ese momento que vio a un grupo de personas reunidas en la capilla. Sus voces se elevaban en oración, un canto que parecía atravesar el velo del cielo. Se detuvo a escuchar. «Gloria a Dios por el milagro», clamaban los fieles. «Tu fe nos ha renovado». Andrés se sintió conmovido. Mientras escuchaba, una paz profunda llenó su ser. La fe de la comunidad le recordó que Dios no se limitaba a sus dudas, sino que se manifestaba en la unión y el amor compartido. Comprendió que esto no se trataba solo de su lucha, sino de un viaje colectivo hacia la verdad divina. Se unió en oración, deseando que, aunque las voces de la duda aún existieran, la luz de la fe refrendara la esperanza en los corazones de todos. A medida que los días pasaban, la alegría de Miguel se mantenía. Era evidente que su vida regresaba con fuerza, jugando y explorando el mundo. Sin embargo, un día, algo inusual ocurrió. Mientras Andrés conversaba con su esposa, ella miró hacia la ventana, inquieta. «Andrés, he sentido algo. No estoy segura de cómo explicarlo, pero creo que hay algo más detrás de esto», dijo con preocupación. Aquella afirmación resonó en el corazón de Andrés. ¿Qué podía haber más allá de un milagro aparente? Esa pregunta lo llevó a profundizar en su oración, buscando no solo respuestas, sino un entendimiento más grande del propósito que Dios tenía. La comunidad se mantenía unida, por lo menos por ahora, pero los ecos de la duda comenzaban a resurgir, cruzando como nubes oscuras en un cielo despejado. Andrés sabía que la fe era tanto un camino como un desafío. Con cada acto de esperanza, estaban construyendo puentes a un futuro desconocido. Pero también sintió que se acercaba un momento crucial. Una revelación más profunda estaba al alcance de su corazón, una que podría cambiarlo todo. Y así, una noche estrellada, mientras se retorcía en oraciones fervientes, una voz más clara que nunca emergió en su mente. «Prepárate, Andrés, porque el verdadero milagro está por venir». La inquietud y la esperanza se entrelazaron en su pecho. ¿Qué significaba esto? La próxima etapa de su viaje de fe apenas comenzaba, y las respuestas a su búsqueda estaban a punto de convertirse en algo que su comunidad nunca podría olvidar. Andrés se encontraba sentado en el jardín, contemplando las estrellas que brillaban en el firmamento. La brisa nocturna traía consigo un aire fresco, trayendo consigo la fragancia de flores en plena noche. Sin embargo, mientras el mundo dormía, su mente aún luchaba con la inquietud. Las palabras resonantes que había oído, «Prepárate, Andrés, porque el verdadero milagro está por venir», daban vueltas en su cabeza. ¿Qué significaban realmente? Esa misma noche, mientras Miguel se acomodaba en su cama, Andrés se acercó a su hijo con una sonrisa tranquila y le acarició el cabello. «Te amo, hijo», susurró, casi como si esa simple expresión fuera un regalo del alma.
Miguel sonrió mientras se acomodaba bajo las mantas, disfrutando de la calidez del hogar. Pero Andrés sabía que, a pesar de esa paz, había algo mayor esperando ser revelado. Al día siguiente, la comunidad se preparó para una reunión especial en la plaza. La noticia del regreso de Miguel había encendido un fuego de alegría entre sus vecinos, y muchos se sentían inspirados por su recuperación. Sin embargo, Andrés llevaba en su corazón un peso que no podía ignorar. Mientras caminaba hacia la plaza, sintió el pulso de las voces a su alrededor, pero su mente permanecía en otro lugar. Durante la celebración, su esposa tomó su mano. «Hay muchas preguntas sin respuesta, ¿verdad, Andrés?», le dijo en voz baja. Él asintió, la duda flotando entre ellos como una nube oscura. Era el momento de abordar ese dilema que tanto lo inquietaba, la conexión entre el milagro de su hijo y la incertidumbre que lo rodeaba. Se levantó para compartir sus pensamientos. La plaza, llena de rostros esperanzados, lo miraba expectante. «Amigos, he experimentado la alegría de tener a Miguel de vuelta, pero también hay un llamado en mi corazón, un susurro que me dice que debemos prepararnos. No solo para celebrar, sino para lo que Dios quiera revelarnos a través de este milagro». Un murmullo comenzó a extenderse. Algunos asentían, otros mostraban signos de inquietud. «Andrés, ¿quieres decir que hay más detrás de esta bendición?», preguntó una anciana con ojos llenos de sabiduría. «Exactamente», respondió él con determinación. «Es momento de buscar ese propósito mayor. Más que un milagro solo para nosotros, podría ser una oportunidad para nuestra comunidad. Pero esto requiere valentía y fe». Su declaración resonó en los corazones de muchos. Las lágrimas afloraron en algunos ojos, mientras otros sentían que el fuego de la esperanza comenzaba a avivarse en sus almas. Andrés se dio cuenta de que, entre ellos, había un deseo profundo de progresar, de sentir una conexión mayor con lo divino. La pregunta de su esposa pesaba aún más. ¿Qué lecciones quería Dios que aprendieran de este proceso? Una mujer se acercó, apoyando una mano sobre su hombro. «Si hemos visto un milagro, ¿cuál es el mensaje detrás de él? ¿Qué debemos cambiar o aprender para que esto no sea solo un eco pasajero en nuestras vidas?». Esa simple pregunta lo golpeó con la fuerza de la verdad. La búsqueda del significado era esencial. En ese momento, decidieron unirse en oración. Se tomaron de las manos y comenzaron a elevar sus voces al cielo. Las palabras resonaban firmes, llenas de anhelo y fe. «Señor, guíanos. Revela tu plan a través de esta experiencia. No queremos solo lo que nos es fácil de entender. Deseamos lo que está más allá de nosotros». Mientras oraban, una profunda paz descendió sobre la plaza. Las respuestas aún no estaban claras, pero la conexión entre ellos, apoyándose mutuamente, comenzó a dibujar un sendero iluminado por la esperanza. Cuando terminaron, Andrés sintió que no estaban solos en esta travesía. Una luz interior parecía guiarlos hacia algo grande y transformador. La comunidad se preparaba para entender que el milagro no solo se trataba de Miguel, sino de todos ellos, y de un futuro lleno de posibilidades. Al alzar la vista hacia el horizonte, Andrés sabía que un nuevo capítulo en sus vidas estaba por comenzar. Pero en el fondo de su ser, esa voz interna le susurraba algo enigmático. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? El eco de su propia pregunta apenas comenzaba a dibujarse. La semana siguiente trajo consigo un aire cargado de expectativa. Andrés despertaba cada mañana con una mezcla de alegría y ansiedad. El eco de su oración seguía retumbando en su corazón. «Señor, guíanos». Cada día, la comunidad se reunía, fortaleciendo la conexión entre ellos, compartiendo historias de fe y esperanza. Pero algo profundo y misterioso aún aguardaba a ser revelado. Mientras tanto, Miguel se sumergía en su propia búsqueda. El niño pasaba horas en el jardín, observando la naturaleza, perdedero entre las mariposas que danzaban entre las flores. Sus ojos, llenos de curiosidad, parecían buscar algo más. En una de esas tardes,
Se acercó a su padre con una sonrisa y un dibujo que había hecho. «Papá, mira, son las manos de Dios. Están aquí, guardándonos». Andrés observó el dibujo emocionado. Las manitas de su hijo capturaban la esencia de la fe en un trazo inocente. Sin embargo, también sintió una inquietud. ¿Cómo podían ser tan sencillas las palabras de un niño, mientras él se debatía con la complejidad de la vida? La revelación que anhelaba todavía no llegaba, y el tic-tac del reloj de su mente sonaba cada vez más fuerte. En la plaza, las semillas de un profundo entendimiento comenzaron a florecer. Una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría, organizó un círculo de oración. El ambiente era palpable. Los rostros de la comunidad, algunos ya llenos de canas, otros jóvenes y vibrantes, reflejaban la fe compartida. Andrés se sintió impulsado a unirse. Juntos, elevaron sus voces al cielo, pero esta vez con un propósito claro. «Señor, queremos comprender. Enséñanos qué hacer con este milagro y cómo lo utilizaremos para tu gloria», proclamaron al unísono. De repente, el viento sopló con fuerza, y como si la misma naturaleza estuviera respondiendo, una nube de pétalos de flores comenzó a caer del gran árbol del centro de la plaza. Una lluvia de colores que era más que una simple manifestación. Todos miraron hacia arriba, impactados por la belleza del momento. La anciana sonrió, y sus ojos brillaban con un conocimiento profundo. «El mensaje está aquí, ante nuestros ojos», dijo con voz suave pero firme. Andrés sintió que su corazón latía con intensidad. En ese instante, sintió que Dios estaba presente, revelando algo que no podía entender completamente. Las palabras de la anciana resonaban en su interior. «Venimos a pedir señales, y aquí están. La belleza de la vida, los milagros del pasado y las promesas del futuro». El diálogo entre lo celestial y lo terrenal se hizo tangible. La comunidad se unió. Todos sintieron lo que Andrés también experimentaba, que estaban justo en el umbral de algo transformador. La duda que lo había atormentado comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, un nuevo dilema surgía. Si realmente existía un mensaje, ¿quiénes eran ellos para llevarlo a cabo? Después de la oración, Andrés se quedó un momento más, observando a la gente a su alrededor. Eran más que compañeros. Eran una familia unida por un propósito divino. La conexión fluía entre ellos, como si se estuvieran acordando unos a otros de algo que habían olvidado. «¿Qué significa para nosotros llevar este mensaje?», murmuró Andrés mientras su mirada buscaba la de su esposa. Ella también lo sentía, su alma vibrando con la misma inquietud. Y así, la pregunta en sus corazones quedó flotando en el aire. ¿Qué instrucciones les estaba dando Dios a través de estas señales? ¿Cuál era el propósito detrás del milagro de Miguel? Mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la plaza con un fulgor sagrado. Andrés supo que había más por descubrir. Más que preguntas, había una revelación en ciernes. El eco de su propia inquietud permanecía. Estaban listos para recibir lo que Dios estaba a punto de mostrarles. La respuesta podría cambiarlo todo. Porque en su corazón, Andrés sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. Andrés se despertó esa mañana con una sensación diferente, como si el aire estuviera impregnado de una energía renovadora. La luz del sol se colaba por la ventana, tiñendo su habitación con un brillo cálido. No era solo un nuevo día. Era el inicio de algo que él había estado esperando, un despertar espiritual que prometía cambios profundos. Mientras Miguel jugueteaba en el jardín, Andrés decidió que debía buscar un momento de reflexión. Se dirigió hacia el gran árbol que había sido testigo de tantas oraciones y esperanzas. Su corteza arrugada y su copa florecida simbolizaban la resistencia de la comunidad. Allí, con el viento acariciando su rostro, sentó una profunda necesidad de conectar con Dios. «Señor, ¿qué quieres de nosotros?», murmuró.
Las palabras brotaron de su corazón, llenas de un anhelo genuino. A medida que hablaba, algo en el ambiente cambió. Una brisa suave lo envolvió, como si le respondiera. De repente, un sonido inusual llamó su atención. Era un canto que parecía surgir de lo más profundo del bosque que bordeaba la plaza. Era un canto de aves, pero no era un canto cualquiera. Era armónico, casi como si proclamara algo sagrado. Andrés sintió la urgencia de seguirlo. Encontró su paso ligero mientras su corazón latía con fuerza, guiado por aquella melodía celestial. Al llegar al lugar de donde provenía el canto, se encontró con un claro cubierto de flores silvestres. Ante él, un grupo de jóvenes se encontraba reunido, y la anciana que había guiado su círculo de oración estaba al frente. Su mirada era intensa, como si hubiera descifrado un secreto divino que aguardaba ser compartido. «Bienvenido, Andrés», dijo ella con voz firme. «Hoy, aquí, se revelará la verdad que hemos estado buscando». La comunidad se acercó, unida en expectación. La anciana levantó una mano hacia el cielo, y las aves parecieron responder a su llamado, alzando el tono de sus cantos. «El amor de Dios se manifiesta en sus señales», continuó. «Hemos sido elegidos para llevar un mensaje, pero para eso, necesitamos el valor de la fe y un corazón dispuesto». Andrés sintió la convicción ahondar en su ser, como si cada palabra de la anciana resonara en sus entrañas. Tenía frente a sí una decisión monumental. «¿Estamos listos para llevar ese mensaje?», preguntó, ahora con determinación. La anciana sonrió, sabiendo que ese era el momento esperado. «La respuesta está en la unidad que compartimos. No podremos hacerlo solos, sino con el compromiso de cada uno de ustedes. Miguel, ven aquí». Miguel corrió hacia su padre, inocente y lleno de pureza. La anciana se agachó a su altura. «Tu dibujo, precioso hijo, contiene la esencia de nuestro propósito. Las manos de Dios están aquí, pero también deben extenderse a los demás». Andrés observó cómo la comunidad se unía en una ronda de oración. Las manos se entrelazaban, formando un círculo de fe. Su hijo alzaba su dibujo, las manos de Dios brillando bajo la luz del sol. En ese instante, todo era posible. La levedad de las flores, el canto del viento, la mirada de fe compartida. Todo se convertía en un símbolo de lo que estaba por venir. El corazón de Andrés estaba desbordante, pero aún mantenía una inquietud. «¿Qué acciones debemos tomar?», preguntó, sintiendo que la respuesta se deslizaba entre sus dedos como el agua. La anciana, con su sabiduría evidente, sostuvo el silencio por un momento. «Cuando comprendan el verdadero significado de ser elegidos, el camino se mostrará ante ustedes». De pronto, el sol brilló con tal intensidad que parecía anunciado un nuevo amanecer. Andrés sintió la conexión entre todo lo que lo rodeaba, y entendió que este viaje apenas comenzaba. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Cómo sería el mensaje que llevarían? ¿Qué desafíos enfrentarían? Las respuestas estaban aún en las manos de Dios, esperando ser reveladas en cada paso que dieran. La comunidad podía sentirlo, como si un nuevo camino de vida se abriese, esperándolos con las puertas abiertas. Mientras el día avanzaba, Andrés sabía que su fe sería su guía, y el verdadero milagro estaba en preparar sus corazones para lo que iba a suceder. Porque ahora, más que nunca, el sentido de su misión se sentía más fuerte que el miedo. Serían capaces de abrazar la misión divina que les esperaba. La revelación estaba al caer, y con ella, el desafío más grande de sus vidas. Andrés permaneció en el claro, sintiendo la intensidad del momento latiendo en su pecho. La anciana miraba a cada uno de ellos, ojos brillando como estrellas nocturnas. Había una fuerza en el aire, un susurro de algo grande que estaba por acontecer. La comunidad, unánime en su fe, esperaba ansiosa las palabras que marcarían su camino. «Hoy no solo somos testigos, somos parte de un propósito mayor», empezó la anciana con voz profunda.
Las manos de Dios no solo han tocado nuestro corazón, sino que nos frente a un desafío: abrir nuestras almas y nuestras vidas a aquellos que nos rodean. Andrés sentía un escalofrío recorrer su piel. La palabra desafío resonó como un tambor en su ser. Miró a su hijo, quien mantenía el dibujo en alto, irradiando inocencia y pureza. Ese arte representaba no solo su enfoque, sino la esperanza que todos llevaban dentro. ¿Qué harían con eso? ¿Cómo podrían ofrecer aquel mensaje al mundo? Debemos ser la voz de aquellos que no son escuchados, continuó la anciana, sus manos ahora mostrando un mapa espiritual en el aire. Las comunidades que luchan en soledad, que anhelan comprensión y compasión, es hora de llevarles luz. Miguel, con su candidez, interrumpió. ¿Cómo ayudamos, abuela?, preguntó con ojos curiosos. La anciana sonrió ante la sinceridad de su pregunta, iluminando su rostro. Con amor, Miguel. Cada pequeño acto de amor se convierte en un milagro. El simple hecho de escuchar, de estar presentes, puede cambiar vidas, respondió ella. Dios nos ha provisto de valentía y del deseo de amar. Ahora, usémoslo. Andrés escuchó, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Pero y si fallamos?, se atrevió a preguntar. ¿Y si no somos suficientes? La anciana se acercó a él, apoyando una mano en su hombro. No eres suficiente en tu propia fuerza, Andrés, pero cuando te unes a Dios, las montañas se mueven. La fe no consiste en ser imparables, sino en levantarse cada vez que caes y seguir amando. Las palabras de la anciana penetraron en su espíritu como una llamada a la acción. La comunidad, en unísono, comenzó a murmurar entre sí, sintiendo cómo les chisporroteaba la vida en los corazones. Era una carga compartida, un propósito renovado. De repente, una ráfaga de viento sopló a través del claro, arrastrando el aroma fresco de las flores y llevando consigo el canto de las aves. Aquel sonido se sentía como una confirmación divina, un eco de los cielos que resonaba en su interior. El grupo se unió en un círculo más estrecho, sintiendo el calor de las manos entrelazadas y la energía palpable. Cada miembro, desde el más joven hasta el más mayor, cerraba los ojos, sus corazones levantándose en oración. Dios, guíanos en este camino. Permite que nuestro amor llegue lejos, que cada paso que demos sea un testimonio de tu gracia, susurraron al unísono. Las palabras llevaban peso, una promesa hecha con confianza y esperanza. Andrés sintió como su espíritu se exaltaba. Sabía que algo dentro de él había cambiado. El miedo que había sentido antes se disipaba lentamente, dejando espacio para la certeza. Eran elegidos, y ese momento sería un hito en su viaje. Mientras la oración alcanzaba su clímax, una luz brilló intensamente en el cielo. Era como un velo entre lo humano y lo divino que se elevaba. La anciana, con sabiduría en su mirada, les habló de nuevo. El próximo paso será el más crucial. Debemos ir al pueblo y compartir el mensaje. Las almas nos están esperando. Andrés se sintió impulsado a avanzar, decidido a poner su valentía en acción. Pero una pregunta permanecía en su mente, acechando como un eco mudo. ¿Qué pasará si encontramos resistencia?, preguntó con la voz temblorosa. La anciana sonrió de forma enigmática. La fe se fortalece en las pruebas, hijo mío. Recuerda, la luz siempre brilla más en la oscuridad. Las palabras reverberaron en el aire, envolviendo a la comunidad en un manto de determinación. Cada uno en el círculo entendía que el viaje apenas comenzaba. Andrés miró a Miguel, quien sonreía ansiosamente, sin comprender completamente lo que estaba por venir, pero con el brillo de la confianza en sus ojos. ¿Estás listo, hijo?, le preguntó, sabiendo que juntos estarían listos. Con el eco del canto de las aves todavía vibrando en sus corazones, sabían que el momento de la verdad se acercaba. Era ahora o nunca. Pero la mayor pregunta flotaba en el aire, llena de expectativa y temor.
¿Estaban listos para recibir lo que Dios tenía para ellos en este nuevo capítulo de sus vidas? El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el claro con un cálido resplandor dorado. Andrés, alzando la vista, inhaló el aire frescamente perfumado de la mañana. Cada rayo de luz que se filtraba entre las hojas parecía recordarle la misión que tenían por delante. La comunidad había decidido que no podían seguir adelante con preguntas en su mente. Debía haber respuestas, debía haber acción. Miguel, a su lado, daba pequeños saltos. Su alegría era contagiosa. «Vamos, papá, vamos a hablar con todos», gritaba, sin darse cuenta del peso que esos pasos podían llevar. El niño era como un destello de esperanza, su fe inocente iluminando el camino al que Andrés temía avanzar. ¿Cómo podía un padre guiar a su hijo cuando él mismo sentía la incertidumbre a flor de piel? El grupo se organizó, cada uno con una misión, una palabra en el corazón. La anciana que los había reunido comenzó a caminar, los guiaba como un faro en la penumbra. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar, quizás no lo vean aún, pero cada palabra, cada sonrisa, puede cambiar el rumbo de un alma. No subestimen el poder del amor que tienen dentro. Las palabras de la anciana resonaban en sus corazones mientras empezaban a alejarse del claro. Andrés miraba a su alrededor, observando las caras de sus amigos. Algunos reflejaban miedo, otros resolución. «¿Qué diremos cuando lleguemos?», preguntó Raúl, un viejo amigo que siempre había tenido una fe inquebrantable, pero que en ese momento parecía dudar. «Diremos lo que Dios nos inspire, Raúl. No estamos solos. Él será nuestra guía», respondió la anciana, mirando el cielo como si en cualquier momento una señal pudiera descender. Y así comenzaron su andanza hacia el pueblo. Cada paso en la tierra parecía resonar como un eco de su propósito. Con cada ladrido de un perro, cada risa de un niño en las calles, la comunidad se sentía más viva. Pero también había murmullos en el aire, un rastro de desconfianza que lindaba bajo la superficie. Las miradas de las personas se encontraban, algunas con curiosidad, otras llenas de recelo. Ya cerca de la plaza del pueblo, la anciana hizo una pausa. Con una mirada intensa, miró a la comunidad. «Recuerden, familia, no todos estarán listos para recibir nuestras palabras. Algunos nos rechazarán, pero eso no puede detenernos. La verdad tiene su tiempo. Aquellos con corazones abiertos verán la luz que llevamos». Andrés sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Y si nos rechazan? ¿Y si solo conseguimos divisiones?». Su voz resonaba en la brisa, cargada de preocupaciones. La anciana se volvió hacia él, con la fuerza de una tormenta en su mirada. «Las pruebas son parte del camino, hijo. No estamos aquí para ser aceptados. Estamos aquí para sembrar la esperanza. Cada semilla que plantemos puede crecer, aunque no lo veamos inmediatamente». Mientras hablaba, el viento comenzó a levantarse, trayendo consigo un murmullo en el aire, como si el universo entero estuviera de acuerdo. Los corazones de aquellos en el camino se unieron a la danza del viento, dejando espacio para la fe que se cultivaba entre ellos. Tras un momento de silencio comenzó la avanzadilla. Se acercaron a un grupo de personas reunidas en la plaza, conversando animadamente. Eran rostros que Andrés conocía, algunos amigos, otros vecinos con quienes había compartido días de felicidad. Sin embargo, esa vez, la tensión se sentía palpable. «Es el momento», musitó Miguel, sintiendo la energía que estaba a punto de estallar. Andrés tomó aire, decidido a ser el primero en alzar su voz en el espacio abierto. Pero antes de que pudiera hacerlo, una figura emergió entre el grupo. Un hombre alto, con una expresión dura en su rostro. «¿Qué quieren ustedes?», preguntó, incapaz de ocultar el escepticismo. Andrés sintió su corazón acelerarse. «Estamos aquí para compartir un mensaje de amor y esperanza». Las palabras, aunque firmes, parecían flotar en el aire, y Andrés sintió cómo todos los ojos se fijaban en él.
Su voz temblaba un poco, pero sin titubear, decidió continuar. Venimos a ofrecer luz a quienes más lo necesitan. Las miradas del grupo se tornaron sospechosas y murmuradores comenzaron a hacerse más intensas. La incertidumbre se transformó en una presión avasalladora. Miguel apretó su mano. No tengas miedo, papá. Estamos juntos. Andrés miró a su hijo y sintió que cada latido de sus corazones resonaba como uno solo. Su voz, ahora más fuerte, resonó en el aire. No estamos aquí para imponer, sino para compartir. Las manos de Dios se extienden a través de nosotros. Pero el hombre de la mirada dura no se movía. ¿Y qué sabes tú de nosotros? ¿Qué pueden ofrecernos ustedes? En ese instante, la comunidad se estremeció. Una preocupación se mezcló con la esperanza. ¿Serían rechazados? ¿Era el amor insuficiente frente a la resistencia? Andrés vio a la anciana, quien había permanecido detrás, observar con serenidad. La puerta puede estar cerrada ante nosotros, pero Dios sabía que enfrentaríamos esto. Con cada instante que pasamos aquí, la luz aún se mueve entre nosotros. Cerró los ojos y respiró hondo. La fe tenía que ser más fuerte que el miedo, porque sabía que Dios estaba en este momento, guiándolos. La pregunta resonó en su corazón. ¿Qué pasaría si la luz de Dios despertaba incluso en la más dura de las almas? ¿Era ese el propósito final de su viaje? En ese momento de duda, Andrés experimentó la gloria de la fe, la posibilidad de un nuevo futuro. Pero, ¿sería suficiente para abrir las puertas que parecían tan cerradas? La respuesta aguardaba en el futuro. El murmullo de la plaza llenaba el aire como un eco distante de inquietud. El hombre de mirada dura continuaba observando con desconfianza, mientras que Andrés sentía que el mundo a su alrededor se detenía. Miró a Miguel, que, con sus ojos brillantes, parecía ser la encarnación de la fe pura. ¿Qué les preocupa tanto?, preguntó Andrés, tomando aliento para afrontar esa mirada inquisitiva. A veces, solo necesitamos abrir nuestros corazones para recibir lo que no entendemos. Las palabras resonaron, pero los rostros en la multitud continuaban imperturbables. Algunos incluso entrecerraban los ojos como si estuvieran buscando el engaño detrás de la promesa. ¿Sus corazones, dices?, respondió el hombre. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Qué saben de nuestro dolor? Su voz, cargada de incertidumbre, desnudaba el temor oculto. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero en el fondo, algo en él empezó a calentarse. Venimos con amor. No tenemos respuestas perfectas, pero llevamos un deseo de sanar, de escuchar y de estar aquí para Uds. La anciana, que había permanecido en la penumbra, avanzó un paso. Cada uno de ustedes vive luchas y alegrías, pero hoy estamos aquí para compartir, porque hemos sentido al Señor guiarnos hacia ustedes. Créanme, por favor, cada palabra que salga de nuestros labios está cargada de la esperanza divina que Él quiere darles. Se respiraba una tensión en el ambiente. Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí. Andrés buscó miradas de aprobación, un signo de esperanza que mostrara que no todo estaba perdido. La plaza se sentía como un barco en medio de una tormenta. Cada oleada de rechazo amenazaba con hundir su misión. Miguel, sin soltar la mano de su padre, se acercó un poco más a la multitud. Todo lo que queremos es que se sientan amados, que se den cuenta de que no están solos, dijo con la voz de un niño, intacta y contundente. Las palabras del pequeño parecían poderosas, brotando del mismo corazón de Dios. Finalmente, un susurro de duda se convirtió en una pregunta. ¿Y si lo que dicen no es más que palabras vacías? ¿Y si esto es solo un juego para ustedes? La voz provenía de otro miembro de la comunidad, una mujer con un rostro cansado, pero lleno de historia. Ese es el riesgo que tomamos, respondió la anciana. Es arriesgado abrirse, pero hay que recordar que la fe se alimenta de la acción, y nuestro amor es verdadero. Venimos a sembrar la esperanza, no a juzgar.
Andrés sintió que las rocas del miedo levantándose en su pecho comenzaban a desmoronarse. Hace tiempo que estamos divididos, pero hoy tenemos la oportunidad de elegir ser uno. Si nos unimos como comunidad, podremos enfrentar cualquier tormenta. Mientras hablaba, cada palabra se sentía más genuina, como un canto profundo que rompía las cadenas de escepticismo. El viento, ahora cálido, corría suave alrededor de ellos, como si algún ángel tomara parte en la conversación. Pero, ¿cómo sabes que será diferente esta vez?, interrumpió el hombre de mirada dura. Porque Dios está aquí, afirmó Andrés con una convicción renovada. Si nosotros nos entregamos a Él, si abrazamos lo imposible con fe, entonces todo puede cambiar. Abramos juntos la puerta de nuestros corazones. El silencio que siguió fue como un soplo de aire fresco en la sala. La comunidad estaba dividida. Unos asintieron, otros permanecieron con los brazos cruzados, pero el cambio comenzaba a gestarse. Era palpable. Miguel sintió que la energía de sus padres se intensificaba. Y si no se sienten listos, solo escúchenos. Permítanos compartir lo que hemos recibido. No estamos aquí para forzar nada, sino para hacer luz en la oscuridad. Una mujer al final de la plaza comenzó a llorar. Sus lágrimas eran un río de vulnerabilidad que bajaba por sus mejillas. He estado tan perdida. Necesito escuchar un mensaje de esperanza. Andrés sintió una chispa de esperanza brotar dentro de él. La conexión estaba comenzando a formarse, como una iglesia, como una familia. La anciana miró al grupo, y una sonrisa iluminó su cara. Esta es una parte importante de la historia. Cada pequeño paso cuenta, pero no perdamos de vista que aunque hoy parece incierto, Dios tiene un plan, y es mucho más grande de lo que entendemos. El hombre de mirada dura se quedó pensativo. Las venas de su escepticismo estaban aflojando. Pero antes de que otro sonido pudiera brotar, un fuerte viento sopló, arrastrando las palabras y llevándolas a mundos desconocidos. Andrés sintió cómo el aire se volvía más ligero, casi como si el cielo abriera un poco el corazón, para dejar que los sueños se deslizaran. ¿Nos permitirán ser parte de su historia?, preguntó, con la voz temblando pero llena de amor. Y en ese instante, la pregunta más importante surgió. ¿Estarían listos para abrirse, para hacer una alianza con su luz? La respuesta a esa pregunta se sentía más cerca de lo que jamás imaginaron. La comunidad esperaba, con esperanzas frescas, pero la lucha estaba lejos de terminar. Y la manifestación divina podría estar esperándolos a la vuelta de la esquina. El viento siguió arremolinando las hojas, trayendo consigo un eco suave de promesas y anhelos. La multitud, hasta aquel momento escéptica, comenzaba a despertar ante la posibilidad de un cambio que desbordaba esperanza. Andrés miró a su alrededor, notando cada rostro, cada mirada que, aunque llena de dudas, destilaba un rayo de curiosidad. Era como si algo grande estuviera a punto de acontecer. El hombre de mirada dura, que antes se había mantenido firme como una roca, ahora pareció titubear. Su expresión cambió lentamente, como una nube que se aparta para dejar entrar la luz del sol. Su rostro empezó a suavizarse, como si la fe empezara a hacerse un espacio en su corazón. ¿Y si fuera posible?, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Aquella pregunta flotó en el aire, y Andrés supo que había atravesado una barrera. «Claro que sí, todo es posible con él», exclamó Miguel, sus ojos brillando con una inocencia llena de poder. La alegría de un niño, en medio de un mundo complicado, era como un bálsamo para las almas cansadas de aquella plaza. «No necesitamos todas las respuestas ahora», continuó la anciana, acercándose un poco más a la multitud. «Lo que necesitamos es dar ese primer paso hacia la unidad y la sanación. Es ahí donde comienza la verdadera transformación». Su voz reverberaba con la autoridad de quien ha vivido profundamente la certeza de la fe. Una espina de inquietud se desenvainó en los corazones de algunos. «Pero,
¿Y si todo se derrumba otra vez?, preguntó una joven con la voz quebrada. No quiero volver a experimentar el dolor de la desilusión. Su vulnerabilidad resonó en muchos. Esa misma angustia era la sombra que acechaba a toda la comunidad. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador?, preguntó Andrés, recordando las enseñanzas que había escuchado con su abuela. A veces la semilla que cae en tierra buena florecerá, aunque por un tiempo parezca perdida entre espinas y piedras. Eso es fe. Es saber que incluso en la adversidad, Dios está trabajando por nosotros. Las palabras resonaron en el aire, y el silencio se hizo más profundo. Era el momento crucial. Las inseguridades se agitaban, y Andrés podía sentir la tensión palpitante como un latido en el aire. Había una resistencia palpable, pero también un río de curiosidad que se comenzaba a abrir paso. Si juntos trazamos este camino, podemos cosechar bendiciones inimaginables, añadió la anciana, mientras gesticulaba hacia el cielo. Lo que no podemos ver es que lo divino siempre está orquestando todos los pequeños detalles para un bien mayor. Una brisa fresca abrazó la plaza, llenando los pulmones de todos con una sensación revigorizante. Los murmullos se hicieron más fuertes, y pronto varios comenzaron a hablar, intercambiando anhelos y temores, como un eco de sus sentimientos más profundos. Una mujer alzó la voz. Queremos sentir que hay esperanza, que hay un propósito para nuestra lucha. Eso es, respondió Andrés, sintiendo la energía colectiva fluir a su alrededor. La esperanza no se acaba, porque nacemos de nuevo en cada intento, y si hoy somos valientes, y nos unimos, los cielos se abrirán, y la luz de Dios brillará sobre nosotros. Miguel, emocionado al ver cómo las palabras de su padre comenzaban a calar en el corazón de los presentes, levantó su manita hacia el cielo. Entonces, celebremos. Celebremos cada pequeño paso, y cada corazón que se abra a nuevas posibilidades. Las sonrisas empezaron a florecer, como flores en un campo tras la lluvia. Andrés sintió una oleada de calor recorrer su pecho, pero en medio del alboroto, una voz rompió el hilo de la celebración. Era la mujer de mirada cansada que había hablado anteriormente. ¿Y qué pasa si no estamos listos para creer? ¿Qué si no sabemos cómo dar esos pasos? Sus palabras, aunque llenas de dudas, eran un desafío a no rendirse. Siempre habrá un camino, amiga, respondió la anciana con ternura. Dios es paciente con nosotros, nos invita a un viaje, y cada uno decidirá a su ritmo. Pero recuerda, la espera no debe ser un obstáculo. Puede ser el espacio donde el milagro verdaderamente comienza. El aire se sentía cargado de posibilidades, y al mirar a Miguel y a su mano levantada, un destello de esperanza iluminó el rostro de Andrés. La comunidad empezaba a ver que el camino hacia la transformación, aunque incierto, era uno que valía el riesgo. Entonces una pregunta ardía en su corazón. ¿Estarían listos para ese viaje? ¿Estaban dispuestos a dejar que la luz guiara sus pasos en la oscuridad que les había rodeado por tanto tiempo? La respuesta a esa incertidumbre estaba en sus manos. Y todo podía cambiar en un instante. La plaza se llenó de murmullos. Cada palabra era una chispa de esperanza que reverberaba en los corazones. Andrés sintió cómo la atmósfera se cargaba de promesas. La comunidad comenzaba a unirse en un clamor sincero por la esperanza, por la posibilidad de un futuro mejor. Miguel, con su brillo de inocencia y amor puro, iluminaba el camino hacia la transformación. Una mujer de la congregación, conocida por su sabiduría, dio un paso al frente. Hermanos, cada uno de nosotros ha luchado con sus propios demonios, pero también hemos visto lo que la fe puede hacer. Recordemos juntos lo que hemos vivido. Su voz resonó en el aire como un eco sagrado, llenando la plaza de un sentido renovado de unidad. Andrés, emocionado, miró a su hijo, recordando sus días de oscuridad y la lucha que representaba mantener la fe. Hemos visto milagros, hemos sentido la mano de Dios, y hoy debemos ser embajadores de ese amor. No podemos permitir que el miedo nos detenga.
La multitud comenzó a asentir. Los rostros se iluminaban con nuevos bríos. El hombre de mirada dura, quien había sido el primero en dudar, comenzó a murmurar palabras de aliento. Si ustedes pueden creer, ¿por qué no debería hacerlo yo? Su voz, transformada, era un indicio de que el cambio estaba ocurriendo. Con cada palabra, Andrés sentía la certeza crecer en su corazón. Cada acto de amor, por pequeño que sea, puede generar un efecto multiplicador. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacerlas pequeñas con gran amor, continuó. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos. Cada emoción afloraba con el poder de una renovación colectiva. Las mariposas, que antes revoloteaban despreocupadas, parecían hacer un ballet en el aire, como un homenaje a la nueva vida que se extendía ante ellos. Estamos aquí para guiarnos unos a otros, para sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. Porque la luz de Dios siempre encontrará la forma de brillar entre nosotros, proclamó Andrés, sintiendo que las palabras eran como flechas disparadas al cielo. La comunidad, unida, comenzó a alzar las manos sintiendo la energía vibrante que emanaba de cada corazón. El poder de la oración en unanimidad era inminente. Queremos sentir tu amor, Señor. Queremos ser luz en esta oscuridad, resonaba en el aire. La plegaria se amplificó como el sonido de una ola rompiendo en la costa. Mientras la gente comenzaba a abrazarse, llorar y reír, una luz se hizo evidente en el centro de la plaza. Era como si los mismos cielos se abrieran, iluminando a todos con una calidez divina. Andrés sintió que algo grande estaba sucediendo, algo que superaba su comprensión. Hoy, renacimiento. Hoy, nuevos comienzos, susurró la anciana, quien observaba con una sonrisa sabia. Este lugar está siendo bautizado en amor, y cada uno de ustedes es parte de esta transformación. Su voz tranquilizadora era como un bálsamo que sanaba las viejas heridas, abriendo pasos hacia la reconciliación. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un brillo de esperanza se envolvía en la plaza. Las dudas y temores que habían mantenido a la comunidad dividida comenzaron a desvanecerse como círculos en el agua. Andrés sabía que la lucha aún no había terminado. Los retos se presentarían, pero la bondad había comenzado a florecer. Finalmente miró a Miguel, cuya sonrisa era la esencia de la fe restaurada. Hijo, esto es solo el comienzo. Juntos, llevaremos este amor a cada rincón de nuestro pueblo. Cuando uno de nosotros se levanta, todos nos levantamos. La voz del niño resonó en la plaza. Sí, seremos luces para otros, vamos. Su entusiasmo era contagioso, y pronto todos comenzaron a abrazar esa misión. Andrés sintió un latido en su pecho de orgullo y gratitud. En ese instante, comprendió que aunque las pruebas eran inevitables, el amor siempre tendría la última palabra. Señor, gracias por este regalo de comunidad. Gracias por este milagro que hemos presenciado. Que cada paso que demos sea una semilla sembrada en fe. Así, entre risas, abrazos y lágrimas, la comunidad de San Miguel se unía en un propósito renovado. Los corazones revivieron con la esperanza que brotaba de cada sonrisa. Eran las manos de Dios extendiéndose a través de ellos, llevando un mensaje de amor a cada rincón, porque al final del día, su viaje de transformación apenas comenzaba, y juntos estaban listos para enfrentar el futuro, armados con fe, amor, y la promesa de que todo es posible. El verdadero milagro había sido encontrar la luz del corazón y la fuerza de una comunidad unida. Tú también puedes ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser luz en la vida de otros.